Muy buenas tardes, estudiantes del quinto grado. El tema que vamos a desarrollar en esta área de filosofía trata sobre la historia de la misma, ¿ok? Como título entonces llevamos la historia de la filosofía. Lo que tenemos que tener en claro dentro de lo que es la historia de la filosofía es que nosotros empezamos también a dividirlos por periodos. Está la filosofía antigua, tenemos a la filosofía helenístico-romana, también tenemos a la filosofía moderna del siglo XV al siglo XIX, ¿no? Y propiamente la filosofía contemporánea. Listo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la primera, que es la filosofía antigua, nosotros ya hemos desarrollado parte de esto con los primeros filósofos que marcaron la historia. La filosofía antigua, entonces, data desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, esta filosofía netamente nace en Grecia con los primeros filósofos que empezamos con Tales de Mileto, ¿no? En la ciudad de Jonia está Anaximandro, también está Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Demócrito, entre otros, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta filosofía antigua se divide en dos periodos fundamentales. El primero, que es el periodo cosmológico o presocrático, o sea, antes de Sócrates, ¿no? Y el segundo, que tiene que ver con el periodo antropológico. También con uno tercero, que es el periodo de las grandes filosofías sistemáticas. Ahí es donde hablamos de Platón, Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles, perdón. Entonces, comencemos con este primero, que es la filosofía antigua. Aunque sea un poquito redundante estos temas, lo tenemos que desarrollar. Listo. Tales de Mileto, entonces, nace en el año 624 hasta el año 546 a.C. Y históricamente se le considera a Tales como el primer filósofo, ¿no? Y este filósofo nace en la ciudad de Mileto, por eso de Mileto. Y vamos a ver tres pensadores más que nacen desde esta cuna. Entonces fue un filósofo político, astronómico, físico y matemático. Y su interrogante fundamental de Tales de Mileto fue: ¿de qué están hechas todas las cosas? ¿Qué clase de materia entra en esa composición? Su respuesta fue el agua. Todas las cosas tienen su origen en el agua y están formados por ella. A la pregunta de ¿qué es el mundo?, Tales respondió: agua. Entonces, para entenderlo un poquito más a Tales de Mileto, dentro de su filosofía, al momento de reflejar esto de la física y la naturaleza, tenía mucho que ver con los componentes del agua. Dos componentes, H2O, hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, perdón, y uno de oxígeno. ¿Entendido? Entonces, de eso se componía, según él, el origen de la Tierra. ¿Cierto o no cierto? Podemos decir que es cierto por la historia bíblica que nosotros tenemos. En un principio todo era tinieblas, luego se hizo la luz, luego se separó las aguas de lo seco y del cielo en realidad, ¿no? Entonces puede que sí, él tenía esa mentalidad. Ahora, en cuanto a Anaximandro se desarrolla entre el año 610 hasta el año 547. No es el segundo nombre ilustre de la filosofía jónica. También de Mileto. Entonces él sostiene que el origen de todas las cosas está en una sola sustancia infinita, al cual le denominó él apeirón. Esta respuesta es extraordinaria, ya que no es una sustancia correcta, palpable por los sentidos. El apeirón era uno extra, ¿no?, que simplemente no la conocemos. Tal vez podemos compararla con el aire o netamente los átomos, la materia que mucho después empiezan a nacer. Pero el apeirón era lo fundamental para Anaximandro y era algo que no se podía palpar con todos los sentidos. Entonces eso le dio origen a todas las cosas. En cuanto a Anaxímenes de Mileto, se desarrolla entre el año 588 hasta el año 524 a.C., ¿no? Es el tercer gran pensador también de la escuela jónica, es decir, de Grecia, ¿no?, quien considera que el principio del todo es el aire. Por su condensación surge el fuego, ¿no?, el agua, las nubes, la tierra, la piedra y todo. Es decir, un conjunto de aire forman todos estos fenómenos. En cuanto a lo que es Pitágoras de Samos,
se desarrolla este filósofo entre el año 570 hasta el año 496 a.C. y se le atribuye la fundación de la escuela filosófica llamada pitagórica. ¿No? Los pitagóricos encuentran el principio único de todas las cosas en los números, es decir, todo tiene que ver con cálculos. Listo. En cuanto a Heráclito de Éfeso, se desarrolla en el año 540 hasta el año 475. Considera que el principio de todo es el fuego y que la realidad está en permanente cambio por lucha de contrarios, ¿no? Lo único que es verdadero, por así decirlo, es el devenir o el incesante fluir. Así afirmaba. No nos bañamos 2 veces en el mismo río porque nuevas aguas corren siempre sobre ti. Entonces, el fuego era el elemento fundamental por el cual él explicaba el origen de las cosas. Ahora, Parménides de Elea se desarrolla en el año 575, ¿no? Polemiza con Heráclito, ¿no? Niega el cambio al que se le considera un filósofo un poco ilusorio, ¿no? Y sostiene que hay 2 mundos, uno sensible y el otro inteligible. Formuló la primera teoría del ser. Es decir, que el ser humano está compuesto de algo que no se puede ver ni observar, pero sí conocer a través de los pensamientos, sentimientos, algo inteligible, ¿no? Y el otro que es el sensible, que netamente tiene que ver con lo físico. Entonces, él es quien sostiene la primera teoría del ser. Listo. Empédocles de Agrigento se desarrolla esta filosofía en el año 494 y sostiene que el fundamento de la realidad lo constituyen 4 elementos básicos. ¿Cuáles serían los 4 que conocemos? Agua, tierra, fuego y aire. 4 elementos. Todas estas cosas se generan por la unión o separación o dosificación de dichos elementos. ¿Puede ser cierto? Puede ser cierto. El origen de todas las cosas se puede encontrar en los 4 elementos. Listo. Anaxágoras de Clasómenes desarrolla la filosofía en el año 500, ¿no? Y sostiene que todas las cosas están compuestas por homeomerías que actúan como semillas. Es decir, si nosotros tenemos una pizca de aire es porque en algún lugar debe haber un origen, ¿no? Igual con la tierra, ¿no? Que tienen sus orígenes en muchos casos de las rocas, ¿no? O las rocas propiamente de la, ¿cómo se dice? De la solidificación de la tierra. Entonces todo tiene esta sustancia que es el homeomerías. Demócrito de Abdera desarrolla su filosofía en el año 460 a.C. y afirma que el fundamento de la realidad lo constituyen unas partículas o corpúsculos invisibles llamados átomos. De esta manera todos los objetos, cosas de la realidad son combinaciones de átomos. Átomos que son átomos que cuando están en un conjunto forman una materia. Y esta materia va formando nuevos corpúsculos, no tanto similares como no similares, hasta llegar a formar todo lo que nosotros conocemos. Es el primero que habla de átomos. Muy bien. Lo siguiente que tenemos dentro de la filosofía antigua es el periodo antropológico, ¿no? Dentro de ese periodo tenemos bastantes representantes y está el periodo al que pertenece Sócrates y los sofistas. ¿Quiénes eran en realidad los sofistas? Eran maestros ambulantes de retórica y son bien acogidos e impresionaban a todos con los numerosos conocimientos adquiridos durante sus viajes y el uso brillante de palabras. El término sofista hace referencia al sabio, ¿no? O intelectual. Es elogioso. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a desarrollar lo que es parte de la historia de lo que es la filosofía con los diferentes conceptos así básicos que tienen que saber ustedes para tener idea en un examen de admisión. Listo, al siguiente vamos a ver con el pensamiento de los sofistas tanto del periodo antropológico que se desarrolla en el siglo V a.C., ¿no? Lo que es Protágoras, Sócrates. Esos dos que van a ir dentro de lo que nosotros conocemos como filósofos antropológicos, ¿ok? No